Oye, me da mucho gusto saludarlos. Ya empecé a recibir sus tareas y eso me emociona mucho. Me sorprendió gratamente ver que algunos de ustedes vienen del área de medicina, de psicopedagogía, muy poquitos del área de esta licenciatura de lengua y literatura. Pero genial, genial, me gusta porque me permite agregar un toque un poquito más científico de lo que yo esperaba y eso me gusta mucho. Bien, vamos a avanzar con este tema que tiene que ver con esta introducción a las propuestas eh, tecnológicas y digitales. Y vamos a empezar, pues ahora sí que por el principio, por la parte más básica, la más sencilla de todas, y quizá donde ustedes tienen más experiencia, la parte del texto, pero particularmente el texto ahora en la era digital. Y es que cuando hablamos de texto, pues es inevitable pensar en el tema de la alfabetización. Es decir, si no tenemos bien puesta la competencia de lectoescritura personalmente o con un grupo de estudiantes, la tarea se empieza a volver un poco más compleja. Entonces, eso tiene mucho más sentido en educación media y superior, porque en básica, pues, platicando con algunos colegas que están en esa área, me decían, no, los problemas tienen que ver con vocabulario, con ortografía muy básica, con cosas demasiado sencillas, más que para meterse a desmenuzar conocimiento en un texto. Entonces, esta orientación que voy a dar en el día de hoy tiene más sentido en ambientes de educación media y superior. Hecha esta aclaración, pues empecemos. Básicamente, pues el punto de partida, eh, sin importar a qué se van a dedicar, ¿no? Sé que hay médicos, eh, futuros médicos, futuros diseñadores de experiencias de aprendizaje, por el caso de los de neuro, o, eh, o los que están en el área de literatura, pues el texto sigue siendo una base. Ahí no tenemos mucho que discutir, ni tampoco mucho que agregar. En medicina, pues bueno, leer papers es algo muy cotidiano y que está para toda la vida, porque no hay manera de quedarse fuera de los avances. Y la redacción de informes y comunicarse con los pacientes. Y esta parte que tiene mucho que ver con lo que dejo por escrito y lo que recibo, para nutrirme o para expresarme con otros. En el área de psicopedagogía, pues la evaluación de textos, el diseño de materiales, si acaso atendía a un estudiante, la parte de la elaboración de diagnósticos. Y en el caso de docencia en general, particularmente en lengua y literatura, pues la gama es mucho más amplia, ¿no? Como les decía, en etapas muy tempranas, desde la lectoescritura hasta la redacción avanzada. Digo, por más que Gabriel García Márquez sea uno de nuestros grandes referentes, en algún momento aprendió sus primeras palabras y escribir las primeras letras, ¿no? Entonces, pues toda esta parte es importante y es transversal a todas las disciplinas. El núcleo, la base, lo que nos va a mover siempre va a ser lo que queremos comunicar, el contenido. El texto es solamente un vehículo, es la forma en que vamos a expresar ese conocimiento o la forma en la que está expresado ese mensaje central, pero el núcleo es el que nos va a permitir jugar de muchas formas distintas, ya lo veremos cuando lleguemos a la parte multimodal, porque pues la misma idea la podremos expresar con una imagen, con una infografía, con una foto, con un video, y de alguna forma se convierte en un reto elegir lo que mejor funciona y lo que menos oneroso resulta en el proceso de la comunicación. Vamos, que si lo que yo te quiero compartir es simplemente un dato, pues a lo mejor con escribir un número es suficiente. Pero si lo que yo quiero compartirte es otra cosa, debo empezar a elegir elementos, ¿no? Y quizás la forma más sencilla de entender esto de la multimodalidad es a partir de las decisiones que tomamos con el WhatsApp. Hay veces que mandamos un texto, a veces mandamos un audio, dependiendo del contexto. Hay ocasiones que de plano tomamos una foto del anaquel del mercado y decimos, a ver, aquí está, esto es lo que hay, ¿cuál quieres, no? A mí me pasa seguido. Hay ocasiones en que un proceso que tenemos que mostrar de forma animada o de forma dinámica, pues preferimos grabar un video. Eso tiene que ver con multimodalidad y con comunicación pura.
Para efectos prácticos y efectos pedagógicos, que es lo que nos ocupa, por el día de hoy vamos a concentrarnos solamente en esta parte que por sencilla a veces la dejamos de lado y nos olvidamos de que existe. Entonces, decimos que el texto pues es una base, ¿no? Ahora, si hablamos del texto como tecnología esencial, pues es una herramienta sencilla, económica, robusta, todos tenemos acceso a ello. Si queremos mandar un correo electrónico solamente con texto, pues pasa rapidito porque no pesa nada. Igual los mensajes en las plataformas de mensajería instantánea pues se van bien rápido porque no, prácticamente no están venciendo una red de transmisión. Es muy poquito lo que pesan. Entonces, es sencillo, es práctico, está al alcance de todos y su eficiencia depende de nuestras competencias para poder codificar mensajes. Pero lo más importante es que esta base, el texto, funciona para construir otras narrativas más complejas. Eh, por más que hermosa y por más Óscares que gane la película de moda, partió de un guión. Y ese guión era texto. Y seguramente ese guión antes fue una novela. Y esa novela era texto. Entonces, siempre estas formas de expresar ideas resultan sencillas y al alcance de todos y resultan en una base para todo lo que queremos construir. Eh, Ahora, la pregunta clave es, si el texto es tan eficiente, económico, barato, ¿por qué necesitamos la tecnología? Y aquí, en una clase presencial, pues nos echaríamos un debate bien rico, pero pues no es el caso, ¿no? Esto se trata de que sea breve. Um, En realidad, lo que está pasando de fondo es que la tecnología nos permite organizar procesos pedagógicos y cognitivos que ocurren alrededor del texto. Es decir, el texto en sí, el mensaje que se va a comunicar, funciona. Pero si lo dejamos solamente ahí, nos perdemos algunos otros elementos que sin la tecnología podrían ser más complicados o más lentos. Particularmente lo que tiene que ver con interaccionar con el texto mismo, colaborar en la creación del texto o en la revisión y también en la parte de la retroalimentación. Porque al trabajar como docentes, pues buena parte de nuestro trabajo es leer lo que se produce y poder hacer algún comentario que tenga beneficio para el estudiante. Ahora, tenemos distintos escenarios, yo voy a citar solamente tres. El más básico, pues, es leer y en sus presentaciones, por ahí pude observar varias veces que me comentaron que no haya demasiadas lecturas porque luego se hace muy enfadoso. Bueno, sí, coincido con ustedes, ¿no? Cuando la lectura está densa, resulta muy complicado, ¿no? Y más en esta época que ya estamos prácticamente de vacaciones. Entonces, empecemos por lo básico, ¿no? Por la parte de la lectura. Cuando cuando solicitamos o un profesor pide que se lea un texto, que se analice un texto, si lo hacemos de manera individual, pues todas las dudas y los comentarios que puedan surgir se quedan en nuestras anotaciones. Lo que vamos pescando ahí al vuelo, lo que podemos alcanzar a subrayar, pero se convierte en un acto personal que depende mucho de nuestra dinámica para interactuar con un texto. A mí de chiquito me decían que no era posible, no había forma en que yo convenciera a un adulto de poder subrayar en un libro. Era pecado, porque los libros alguien más los va a leer y no tiene que leer intervención. Entonces, pues me quedé con ese trauma, por llamarle de alguna forma, ¿no? Después llegaron los dispositivos nuevos que permiten ir tomando notas ahí mismo, como los Kindle, eh, o cualquier otro dispositivo que trae más o menos las mismas funciones. Y entonces eso permite pues mucha riqueza, menos distracción, más concentración, pero no deja de ser algo absolutamente individual. Ahora, cuando agregamos la dimensión social, aquí la cosa cambia. Varias personas pueden comentar sobre un documento de forma simultánea, lo que es interesante porque si no lo vi yo, a lo mejor lo vio alguien más. Luego tenemos que si dejamos un trabajo en equipo, pues hay dos que trabajan y tres que ahí medio navegan con bandera de ayúdame y pues ya no hicieron gran cosa. Pero bueno,
Al menos la tecnología lo permite, el resto ya es un dilema ético. Eh, Algo que es bien importante es que la conversación sobre el documento se convierte en parte del proceso educativo. Yo creo que a mí, de forma personal, nada me da más gusto que llegar a un aula o estar con estudiantes que están comentando lo que vimos en clase, o los textos, o el libro, o el artículo, o algún tipo de contenido, porque eso me indica que logré meterlos al tema, porque lo siguen debatiendo y siguen construyendo conocimiento alrededor de eso. Eso es realmente muy importante. Ahora, vamos a hablar de dos plataformas que de hecho aparecen en la tarea de una forma muy sencilla, pero pues son creo que de los estándares de estas actividades, ¿no? Por un lado, Perusal, y por otro, Hipótesis. Ambas están diseñadas para esto, para dejar anotaciones, para compartir, para que alguien más las pueda ver y que pueda agregar, y que podamos ir construyendo conocimientos sobre lo que ya fue interpretado por alguien más, pero también dejar una retroalimentación. No nos vamos a ver todas, en este curso vamos a hablar de un montón de plataformas. De hecho, les pido que me dejen un comentario en alguna de sus tareas si quieren que profundice en alguna de ellas, porque realmente van a ser tantas que pues no alcanzaría 3 cursos de estos para verlas todas, ¿no? Solo las voy a mencionar, particularmente estas dos forman parte de la actividad del día de hoy. Ahora, esto es el escenario lectura, por llamarle de alguna forma. Tenemos otro escenario, que es el escenario creación, cuando lo que estamos buscando es, pues eso, la redacción de textos, independientemente del propósito. Eh, Cuando es individual, el acto de redactar de forma individual, pues, bueno, ni tengo que explicar los procesadores de texto, todos ustedes tienen años utilizándolos, pero lo que sí sabemos es que todos los procesos de retroalimentación son muy lentos. Y quienes ya pasaron por un documento final extenso, una tesis, por ejemplo, quienes hicieron tesis en bachillerato o quienes ya están haciendo una segunda o tercera licenciatura, que tengo el caso en este grupo, pues tenemos el problema de que sale versión 1 y vienen las anotaciones, y la versión 2 y la versión 2.3 y la 2.4 porque nomás le quité una coma, y luego la versión 4 porque, bueno, se empieza a convertir esto en un problema bastante serio y sobre todo lento. Entonces, pero bueno, ese es el apartado, es lo que toca cuando el trabajo es individual, ¿no? Cuando lo convertimos en social y que involucramos la parte tecnológica, entonces varias personas pueden aportar un documento. Eh, con comentarios, con correcciones, incluso con creación, ¿no? De hecho, la primera vez que me tocó a mí ver, interactuar con un trabajo, una hoja colaborativa, eh, creí que era magia, ¿no? Dije, ¿cómo que esta persona en este momento está interviniendo este documento, ¿no? Esto fue hace algunos años. Ahora ya nos parece de lo más familiar. También tenemos que la retroalimentación es en tiempo real. Si una persona está escribiendo y otro está supervisando y otro está agregando otras cosas, pues pueden empezar a detectarse errores, ¿no? ¿Qué implica esto? Un proceso de comunicación previa o de acuerdos previos sobre quién hace qué cosa para poder interactuar de manera eficiente. De otra forma, pues me van a estar borrando lo que yo estoy poniendo y pues eso no está suave, ¿no? Eh, las plataformas, estas de plano las menciono porque tenía que mencionarlas, pero yo sé que todos las conocen. El Google Docs y el Word Online, que es la versión de Microsoft, um, para competir con esta tendencia que impuso Google, y que a todos nos hace la vida realmente muy sencilla, ¿no? Sobre todo porque son plataformas gratuitas y que nos dan un montón de prestaciones. Aunque por ahí tenemos siempre el bicho diciendo, cómprala, el workspace completo y págame una lana, pues yo realmente conozco muy pocas personas que lo hacen porque las versiones gratuitas son más que suficientes. Y tenemos la ventaja, quienes somos parte de la comunidad UABC, de esa maravillosa nube infinita que nos permite hacer un montón de cosas, entre otras, por ejemplo, a mí como docente, pues la posibilidad de grabar estas sesiones. No sé si a ustedes también se los permite, pero al menos a mí, pues sí.
y es parte del mismo ecosistema, ¿no? Esto es cuando se trata de la parte de creación. Tenemos un elemento más que pocas veces lo vemos a detalle, pero tiene que ver con la organización de los documentos. Cuando tenemos una colección de elementos distintos, que pueden ser texto, de hecho aquí ya la tendencia va mucho hacia lo multimodal, pero ya no se trata solamente de tener un elemento en sí, sino de empezar a construir relaciones entre los documentos, como lo harían esas pizarras de los investigadores de criminalística que vemos en las series, que empiezan a poner fotos y poner flechitas y amarrar hilitos y cuanta cosa. Bueno, hay plataformas que ya nos permiten hacer esto de forma directa. Cuando es individual, tenemos que lidiar con las notas y con los archivos personales y cada quien con una forma de organización, que de repente llega alguien y dice, ¿qué relajo tienes? Y uno dice, espérate, es mi relajo y está muy bien organizado desde mi perspectiva. Yo lo entiendo y yo fluyo con esto. Cuando agregamos la dimensión social, pues agregamos esta capa de organización donde existen ciertas reglas colectivas para poder funcionar a través de un documento compartido, donde la función no es solo crear, sino además establecer este tipo de jerarquías, organizaciones, eh, para poder entender mejor algún fenómeno. Varias personas alimentan, varias personas pueden revisar, regularmente son sistemas que permiten etiquetar, buscar, organizar. Y las plataformas más conocidas son Notion y Evernote, la del elefantito. Eh, Muy populares, de hecho se popularizaron mucho porque de repente empezaron a aparecer en los paquetes básicos de los teléfonos celulares, ya venía ahí el elefantito, y pues hasta por curiosidad le picas a ver qué es, ¿no? Bueno, quizás esto es autoproyectivo porque así fue como me pasó a mí y descubrí que era una maravillosa herramienta. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo aprovechamos todo esto, estas enormes posibilidades, para que ese contenido, ese núcleo que queremos transmitir, que queremos que permita la interacción de personas y que se genere conocimiento nuevo a partir de esa interacción, funcione? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, de eso se trata la actividad de hoy. Para empezar a conocer las plataformas. Lo que les voy a pedir, pues ahora sí que encuentren las, como decía el jueguito, ¿no? Ese de dos imágenes, encontrar las diferencias. Básicamente lo que quiero que hagan es que visiten estas dos plataformas, Hipotesis y Perusal. Ambas fueron diseñadas para la lectura social y para las anotaciones colaborativas en línea sobre un texto. A diferencia de los de organización, que es para relacionar textos, esto está más con esa función sobre un texto. Quiero que las investiguen, que las naveguen, si lo consideran necesario, abran una cuenta, vean qué funciones tienen, porque pues es la única forma de poder entender para qué me va a poder servir a mí una plataforma. Lo que les pido es que las describan de una manera breve, qué es lo que hace cada una. Eviten hacerlo con inteligencia artificial, porque ya lo hice yo y ya sé qué es lo que responde. No me voy a dar cuenta. Pero vean lo que es lo que naveguenlas, vean cómo está la escala de precios. Casi todas estas herramientas tienen una versión gratuita que está limitada y una versión de paga que ya involucra ciertas cosas adicionales. Simplemente naveganlas, hay que observarlas, vean en qué son similares, cuál es el código genético que comparten, porque ahí en ese núcleo está el problema de base que están resolviendo. Y bueno, si en algún momento dado tenemos que decidir, es importante poder comprender las diferencias. Porque si las dos son iguales, en mercadotecnia decimos que ante dos propuestas de valor que son idénticas, pues la diferencia viene siendo el precio. ¿Cuál es la que me sale más vara? Y sobre esa, ¿por qué? Pues porque son iguales. Entre menos gaste, mejor. Eh, Espero que encuentren.
diferencias sustanciales entre ambas. Si no las encuentran, pues igual díganlo. Me parecieron iguales. Está bien, se acabó. Y lo más importante, ¿cómo la utilizarían esta herramienta en una clase con estudiantes de bachillerato? Y lo importante de lo importante, justificar esa elección. Es decir, no piensen que la van a utilizar ustedes para un uso personal. Piensen que la van a compartir con estudiantes a los que les están dando clases. Quizás quienes vienen del área de medicina, pues a lo mejor les ofrecen una materia en una prepa, algo de biología o de química. Quienes están en neuropedagogía, pues alguna materia de humanidades, quizás desarrollo humano o algo así por el estilo, las historias, las redacciones. Eh, ¿Qué digo de los que están en lengua y literatura? Pues seguramente algo relacionado con los talleres de lectura y redacción o algo por el estilo. La materia que ustedes quieran. El objetivo es que ustedes puedan plantear, bueno, yo esto, ¿cómo les enseño a los estudiantes? Bueno, para empezar, el objetivo no es que aprendan la herramienta, ¿no? La herramienta es coyuntural, siempre. En estos casos, las herramientas son coyunturales, porque el objetivo siempre es el núcleo, que es ese contenido, que es el ingrediente activo, que es el que queremos que se lleve el estudiante como parte de su aprendizaje. Entonces, describir las plataformas, en qué son similares, en qué son diferentes y cuál usarían en una clase con estudiantes de bachillerato. Esa es la tarea de hoy. Y como ustedes saben, me va a dar mucho gusto leer sus tareas, comentarlas y pues los veo por aquí mañana. Si no hay ninguna cosa, si hay algo urgente, pues tienen ahí la forma de mandarme un mensaje desde la plataforma. Y si no, pues ahí los leo. Adiós.